La muestra de esperma o de semen se solicita en el marco de la evaluación por una parte de la fertilidad masculina, por otra de la evaluación del éxito de la vasectomía y por otra parte en el diagnóstico de enfermedades infecciosas para espermocultivo o para SR de infecciones de transmisión sexual. Lo primero que debemos de conocer es que para esta muestra se le debe de pedir al paciente que tenga abstinencia sexual de 2 a 7 días. En principio esto se realiza para que el volumen de muestra no sea ni falsamente disminuido ni aumentado ficticiamente. Por otra parte, no se prefiere una abstinencia más allá de 7 días, dado que después de este periodo, aparte de variaciones en el volumen, pues la movilidad tiende a disminuir. Cabe aclarar que al hablar de abstinencia sexual no solamente se refiere al coito, sino también a la masturbación. La muestra se recolecta pues en un frasco común y corriente para muestras biológicas de tapa ancha y de cierre hermético y de rosca para evitar derrames. Si bien no es preferible que sea estéril para la espermatobioscopía o el espermoconteo, sí es requisito que sea así para el espermocultivo o la PCR de infección de transmisión sexual. Pues bien, de preferencia la muestra se recolecta en las instalaciones del laboratorio mediante masturbación. En dado caso de que esto no fuera posible, se puede recolectar en el domicilio del paciente, sin embargo se tiene que poner énfasis en que no debe de tardar más de 1 hora de trayecto de su domicilio hacia la instalación del laboratorio y que no deberá de utilizar el coito interrumpido para la recolección, sino debe ser forzosamente masturbación. En caso de que requiera ayuda de la pareja, pues tendrá que ser de esa forma, sin penetración, dado que los fluidos vaginales o algunos lubricantes o líquidos que pueda contener un condón pueden contener espermicidas, es decir, sustancias que matan o incluso degradan a los espermatozoides, e inclusive los fluidos vaginales tienen un pH muy ácido que puede disminuir falsamente la movilidad y vitalidad de los espermas. En el caso de la evaluación post-vasectomía, esta deberá de hacerse de forma mensual a partir del segundo mes de operación y al obtener 2 meses consecutivos con resultados de azospermia, es decir, sin espermatozoides, pues se concluirá que el individuo es infértil. Una vez obtenida la muestra, si se prevé que se va a demorar mucho el análisis, se va a preferir preservar a temperatura de 37 grados, como lo puede ser en una incubadora de bacteriología. Es de importancia tomar la hora de recolección, dado que un parámetro de la espermatobioscopía es la licuefacción, la cual hace referencia al proceso fisiológico normal que consta de que una vez obtenida la muestra de semen, esta normalmente se coagula y se vuelve a hacer líquida, la licuefacción propiamente dicha, en un lapso que va alrededor de los 30 minutos, siendo patológico que no haya licuefacción o que ésta sea prolongada, por lo cual con la hora exacta de recolección pues nosotros vamos a poder reportar ese parámetro. Por último, cabe mencionar que cuando es espermocultivo o búsqueda por molecular de patógenos en esta muestra, le deberá de indicar al paciente que cualquier prevención para que la muestra se contamine sea bienvenida. En este caso, pues un aseo riguroso del área genital, inclusive en algunas instituciones tienen establecido que no basta con agua y jabón, sino que utilizan jabón quirúrgico, iodopovidona, etc. Tanto para el área genital como para las manos. Y al igual que con cualquier otro cultivo, pues de preferencia y en la medida de lo posible no estar en tratamiento con antibióticos.